Bueno, en principio decir que coincido plenamente con lo que dijo José sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre, sobre la cuestión del recorte del presupuesto para ciencia y técnica, y bueno, no voy a explayarme porque ya lo mencionó mi compañero. Estuviste muy bien con la cuestión de los afectos, realmente en estas fechas también es muy emotivo. Y bueno, yo también quiero agradecer la invitación porque me parece, ahí sí voy a ser reiterativa, porque la invitación a poder dialogar con otros públicos que no son necesariamente un público académico, que la revista nos invita a participar, colaborar con textos, y el desafío que a nosotros se nos presenta de hacer como una suerte de retraducción de un tipo de retórica que usamos en el mundo en el que nos movemos, es un desafío permanente. Y bueno, como dice José, en algunos casos se logró más que en otros, pero tenemos que seguir ejercitando esta modalidad de presentar nuestras propias investigaciones, nuestras interpretaciones sobre fenómenos muy distintos, todos en torno al deporte, pero digamos, con diferentes temáticas, dimensiones. Tenemos que hacer este intento, ¿no?, de retraducirlo a un lenguaje coloquial, otro lenguaje que permita el acercamiento a distintos públicos. O sea, eso es digamos, quiero agradecer a la revista y también plantear que es un desafío permanente para los que integramos este colectivo, que es, bueno, tiene que ver con cientistas sociales que trabajan en torno a los deportes. Y bueno, y pensando digamos, ¿qué iba a decir hoy en esta jornada? Bueno, se me ocurrían varias cosas, pero finalmente decidí hacer una mención a mi propio trabajo sobre boxeo que estoy llevando actualmente, porque también entiendo que en mi caso, como en el caso de los colegas, estudiar el deporte es una vía para conocer procesos sociales mayores, que es el desafío también que nosotros tenemos en el mundo académico, poder entender los fenómenos socioculturales, pero que eso no quede únicamente como un estudio de esos fenómenos en sí, sino precisamente como un medio para comprender procesos mayores. Entonces, lo que me interesaba en este caso entonces era presentar 2 o 3 dimensiones que yo estoy pensando para mi proceso de estudio en el mundo del boxeo. Y bueno, para que ustedes vean esto y a través también de qué metodología, y bueno, y después por ahí si da tiempo en el debate posterior hacer mención a los trabajos del resto de los compañeros, que son muchos, son creo que 15 autores. Entonces, bueno, voy a comenzar con estas 2 o 3 líneas de mi trabajo. Bueno, lo que propongo en este proyecto de investigación del mundo del boxeo es, en una primera instancia, es estudiar el deporte en sí mismo. Quiero decir, cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina particular. Entonces, en ese sentido, lo que hice fue incorporarme como alumna en un gimnasio de boxeo del Club Chacarita. Y bueno, decidí hacer esto en el mes de abril porque, bueno, yo soy antropóloga, me presentaron como doctora en ciencias sociales, pero me identifico como antropóloga y hago trabajo de campo antropológico. Entonces, me parecía que la mejor manera de conocer el mundo del boxeo, para decir algo sobre boxeo tenía que practicarlo. Entonces, en el mes de abril me dirigí a este gimnasio a partir de la invitación de otra antropóloga que hace boxeo ahí también. Es muy raro 2 antropólogas en un gimnasio de boxeo, eso sí, 2 mujeres antropólogas en este gym. Y bueno, me dirigía invitada por ella porque entendía que la mejor manera era practicar la disciplina. Las veces que yo me había tratado de acercar al boxeo, ¿no?, a través como espectadora tanto de las peleas por televisión o en veladas deportivas, simplemente yo no podía interpretar lo que estaba sucediendo, ¿no?, en el transcurso de
de esa competencia. Sí podía interpretar aquellos cuerpos que estaban entrenados o no, pero no podía leer más allá de que dos personas se estaban enfrentando a golpes de puño. Precisamente por eso entendí que la mejor vía era ingresar al gimnasio y entrenar como una alumna más. Por supuesto, en antropología se usa, obviamente hay una cuestión, un principio ético que es presentarnos como antropólogos y que estamos haciendo un trabajo, ¿sí? Esto es una cuestión, un código que no está escrito, pero que todo el mundo sabe que tenemos que presentarnos, ¿sí? En este caso el profesor, yo le comenté que estaba haciendo un trabajo, que quería hacer un trabajo, escribir sobre boxeo y que la mejor manera era convertirme en una alumna para ver de qué se trataba. Por supuesto, como suele suceder, ellos se olvidan, ¿no? En este caso el profesor se olvidó que yo era antropóloga y bueno, solo una vez hizo mención sobre cuándo iba a escribir una nota, porque también suelen confundirnos a los antropólogos con periodistas, en este caso, y después no hizo mención sobre el tema en ningún otro momento. Sí, lo que sucedió, ahí sí cuento en el artículo que está publicado en Voces, los miedos que yo tenía al ingresar a este mundo de relaciones masculinas, siempre lo digo, aunque es ahora evidente, siendo una mujer adulta con una contextura muy pequeña. Entonces, en un mundo de supuestamente hombres grandes, fuertes, y bueno, ¿y qué era lo que estaba haciendo yo allí? ¿Sí? Entonces hubo todo un proceso de adaptación de mi propia persona en ese contexto que me resultaba sumamente ajeno y olvidándome de todos los manuales de antropología, yo traté de cortar cualquier tipo de contacto visual, verbal con mis compañeros por la vergüenza que me generaba estar allí. Y en antropología sabemos que es imposible no intervenir en ese mundo que estudiamos y que ese mundo no nos invada a nosotros como persona, que no nos afecte. Me fui adaptando, también hubo un periodo en el que yo ahí no tenía nombre, el profesor me llamaba de muchas maneras, yo era la chiqui, ella, la chica, entrenaba sola, sin guantes, tenía tiempos muertos donde no sabía bien qué hacer, o sea, ahí yo lo que entendí era que estaba atravesando un momento, tenía que pagar un derecho de piso y efectivamente después de tanta insistencia de ir al gimnasio lo pagué, siento que pagué ese derecho, que hoy soy Verónica, Vero, me llaman de otra manera y me incorporan a esa red de relaciones que se genera en el gimnasio. Entonces, algo de estas reflexiones acerca de lo que me pasa a mí en el gimnasio, en este mundo masculino, está en el texto que pueden leer en Voces. Hay otra, en torno a este estudio de la disciplina en sí misma, me interesa entonces estos procesos, esta modalidad de enseñanza y aprendizaje del boxeo en este gimnasio en sí, pero también en otros gimnasios. La idea es poder rotar, conocer otros espacios donde esta práctica se dicta y también a medida que empecé con este aprendizaje fui conociendo que había otras categorías que dominan este mundo que no tienen que ver únicamente con la fuerza, la potencia, la resistencia, sino que aparece también la categoría de la coordinación, la fluidez, la velocidad, digamos. Hay un interés de mi parte es buscar cuáles son las categorías nativas dominantes de este mundo del boxeo. Y hay otra cuestión un poco más loca que todavía no pude articular de manera ordenada, que es buscar cuáles son los significados de la sangre en las sociedades occidentales. Porque entiendo que, bueno, una de las consecuencias de las peleas, no siempre se da así, es ver los rostros ensangrentados, ¿no? Por los golpes que reciben los contrincantes, sangran las narices, los labios cortados, las cejas. Y yo creo que ahí hay algo de la aprehensión o la repulsión, el rechazo que genera el deporte como disciplina, como un deporte de contacto. De los deportes de contacto, yo creo que es el que más rechazo genera en el público. Entonces ahí hay
también una vía de estudio, José, después me puedes ayudar, para ver la cuestión de la sangre en sociedades occidentales en el deporte, en este caso en el boxeo. Otra segunda dimensión que me parece interesante, y ahí conectar un poco con una pregunta más sociológica, es pensar la relación asimétrica que se da entre boxeadores profesionales y entrenadores. O sea, estudiar la condición social de los deportistas, identificar allí los actores de este mundo social, ¿no? Ya sean los boxeadores en sí mismos, los boxeadores y boxeadoras profesionales, también los promotores de las peleas, los representantes, entrenadores, dirigentes, hacer, digamos, tener un buen mapa de quién es quién allí, y estudiar la lógica comercial que se da en el boxeo profesional, porque también entiendo que ahí hay como un pasaje entre el amateurismo y el profesionalismo, y que si bien se puede entender para aquel boxeador o boxeadora profesional que accede a la competencia de alto rendimiento, ¿no? Y que es rentada, también se da, es como una salida a su condición material, porque generalmente son boxeadores, boxeadoras de sectores populares, pero también esa salida se convierte en una relación laboral de explotación, ¿no? La relación entre los boxeadores y sus representantes. Entonces ahí hay como una pregunta también en torno a la trayectoria vital de los deportistas, su condición social y económica, y cómo es esta relación laboral con los representantes, con los managers. Y después una tercera dimensión que quiero también incorporar es la relación de género, claramente, ¿no? El estudio de feminidades y masculinidades en el boxeo, y qué sucede allí en torno a esta relación. O sea, son todas líneas que estoy pensando, ¿no? para llevar a cabo. La que más tengo avanzada es la primera, que es el estudio del deporte en sí mismo, porque lo estoy practicando. Entonces ahí es donde estoy, y que me resulta, como en antropología lo que se da es un proceso de investigación progresivo de varios años. Esto me lo tomo como con tranquilidad. Entonces, en relación a esto último que digo de la cuestión de género en el mundo del deporte, quería señalar ahí que leyendo los trabajos de todos los compañeros, hay una ausencia realmente, esto es como una autocrítica, de las cuestiones de género, me estoy hablando de género femenino, en los trabajos hasta el momento. Quiero decir, excepto en el trabajo, sí se ha hablado de masculinidades en trabajos, claramente los de José, bueno, los de Pablo, pero digamos, hay una ausencia mirando estos 15 trabajos que hay, dan cuenta de que hay un área en la que nosotros no abordamos en profundidad, que es la cuestión de las feminidades, el género femenino, excepto el de Jodorowsky. Entonces, bueno, si bien este año varios estudiantes de posgrado ganaron sus becas para estudiar fútbol y mujeres, ¿sí? Como Gabriela Garton, Martín Littke, Mariana Ibarra, no sé si me estoy olvidando de alguien, digamos, es muy llamativo esta cuestión de la ausencia de la mujer en los estudios. Y bueno, para finalizar, no, quería mencionar que también leyendo los trabajos, lo que se me ocurría era esta cuestión en el marco de la globalización y, digamos, el avance del neoliberalismo tan radical y conservador, varios de los trabajos de los compañeros dan cuenta de la existencia, en los fenómenos deportivos que están trabajando, dan cuenta, aún frente a este proceso de avance del neoliberalismo, la conformación de comunidades, de socialidades, de intercambios, de relaciones de la unión, ¿sí? Cuando accedan a la lectura de los artículos van a notar esta cuestión
que se da en varios fenómenos. Tanto Rodrigo trabaja con los hinchas que junta sus esfuerzos para realizar, participar, colaborar en la política, en un club de fútbol. Bueno, Neme también trabaja con los runners en el team en Nike. Bueno, hay varios, no me olvido ahora de nombrar a todos. Julia Han también menciona la cuestión de la sociabilidad. Y bueno, entonces pensaba esta cuestión, ¿no? Que pese al avance del neoliberalismo más conservador, los trabajos dan cuenta de los procesos de unión y intercambio, sociabilidad. Y quería mencionar especialmente el trabajo de Alejo Leborati, que van a encontrar también en su texto que en esta coyuntura, porque ya ni siquiera podemos hablar de contexto de la globalización, el neoliberalismo, en esta coyuntura de un gobierno que se presenta de una manera para y que ajusta, digamos, y que cambia, ajusta, digamos, el presupuesto en diferentes áreas, pero que va cambiando también las categorías. Por ejemplo, en el mundo del deporte, en las políticas públicas, me contaba el compañero, ¿no? Que ha desaparecido la noción de deporte social, o el deporte que tiende a la inclusión, ¿sí?, para paliar de alguna forma, contrarrestar las desigualdades e incluir a los sectores más vulnerables. La idea de la categoría deporte social desapareció de la agenda en el gobierno nacional. Entonces digo, buena parte de nuestros trabajos tiene la intención de trabajar fenómenos deportivos en sí mismos, pero también dar cuenta de procesos sociales, económicos, políticos mayores. Es una forma de acercarnos también y de colaborar, como dice José, esa vía siempre que tiene que haber entre el sector académico y la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias.